Atentos, Satoshi maníacos y residentes de la criptoesfera, hoy el tablero financiero se enciende. Los bonos del tesoro quieren subirse a la blockchain, las ballenas cripto mueven liquidez silenciosa, y los bancos tradicionales empiezan a hablar el idioma BTC y Satoshi. Esto no es un simple día de Crypto News, es un cambio de poder real. Control vs libertad, regulación vs DeFi, bancos vs Bitcoin. Quédate, porque lo que escucharás hoy importa para tu trading cripto, tus BTC Signals y tus estrategias DeFi más que nunca. La ola de tokenización, deuda del Estado y blockchain technology. Los bonos del Tesoro en Estados Unidos avanzan hacia la tokenización completa. Imagina deuda estatal convertida en activos digitales 24/7, accesibles como BTC o Ethereum. Por lo tanto, hablamos de liquidez instantánea, fraccionamiento y acceso global gracias a la blockchain technology. Si esto prospera, el trading futures con activos del Estado será tan común como el cripto trading en Bybit o Pionex. Si la deuda pública entra en blockchain, ¿qué queda fuera del mercado cripto? Por lo tanto, amantes de la descentralización, lo único que quedará fuera serán los activos sin liquidez ni utilidad real, todo lo demás terminará tokenizado tarde o temprano. USDC Scala, Circle más Bybit y la autopista estable. Mientras tanto, Circle y Bybit fortalecen su alianza y empujan USDC cerca de los 80.000 millones en circulación. Esto genera que más traders puedan mover capital entre BTC, ETH, XRP y Solana sin fricción. Además, los fondos estables son clave para trading futures y defensas rápidas contra liquidaciones. Pero atención, demasiada concentración puede derivar en control silencioso de la liquidez. ¿Estamos construyendo libertad financiera o un sistema Fiat 2.0 maquillado de cripto? La respuesta es incómoda. Estamos construyendo ambas cosas a la vez, y todo dependerá de quién controle las stablecoins. Escribe en comentarios, ¿crees que USDC es una herramienta para libertad o control? Lo leo todo. Europa. BPC integra cripto trading y compra directa. Los bancos europeos se cansaron de mirar desde la barrera. BPCE, gigante bancario francés, permitirá comprar Bitcoin, Ethereum y Ripple directamente desde su app. Esto parece cómodo, aunque transforma el papel de los exchanges. Por lo cual, cultivadores de la blockchain, millones de clientes verán en su móvil opciones antes reservadas a fans de crypto mining, meme coins o estrategias DeFi proyectos. Entrada institucional, o puerta trasera regulatoria. Es entrada institucional con condiciones, porque cada integración bancaria trae reglas más estrictas y vigilancia permanente. Sudeste asiático. Robinhood a Indonesia más 17 millones de traders. Robinhood se dispone a entrar en Indonesia, apuntando a millones de jóvenes que ya viven pendiente del Bitcoin Today y el trading cripto diario. Así que prepárate para nuevas dinámicas regionales. Cuando una app gigante llega, trae consigo futuros, señales, Ripple, Dogecoin, Solana y un ejército de nuevos inversores. ¿Independencia financiera, o la siguiente conquista corporativa en mercados emergentes? En realidad es conquista corporativa disfrazada de independencia, al menos mientras el sistema tradicional controle el onboarding. Filipinas. Bancos digitales, cripto mining y adopción real. El banco digital de mayor crecimiento en Filipinas lanza servicios cripto. Comprar BTC, ETH o XRP será tan simple como transferir dinero de tu cuenta local. Entonces, millones descubrirán el trading, los proyectos DeFi y el cripto mining desde el banco, no desde un exchange. ¿La próxima ballena cripto saldrá de un país emergente y no de Wall Street? Sí. La tendencia apunta a Asia y Sudeste Asiático, donde hay millones de usuarios nuevos cada semana. Pon en comentarios, ¿qué país crees que será líder cripto en 2026? Te leo, Satoshi maníaco. Corea endurece reglas, hack de Bit y responsabilidad bancaria.
Corea del Sur sube la presión y exigirá responsabilidad bancaria a los exchanges tras el hack a Bit. Esto ocasiona que plataformas de cripto trading y futures trading deban elevar estándares de custodia en Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin y cualquier activo usado para trading futures. Además, veremos cobertura de seguros y auditorías tipo banca tradicional. ¿Quién resistirá el nuevo filtro, y quién caerá antes de tiempo? Resistirán los exchanges con auditorías reales y fondos de reserva. Caerán los que dependan de liquidez externa y marketing. Expansión, control y ballenas cripto moviéndose. Las ballenas cripto están acumulando BTC y ETH en zonas de soporte, mientras altcoins como XRP, Solana y Dogecoin muestran actividad silenciosa en futures trading. A consecuencia de ello, el mercado parece lateral, pero los movimientos ocultos preparan rupturas. ¿Estamos ante la calma antes de una tormenta épica de precios? Sí. Los indicadores de BTC, ETH y XRP muestran acumulación silenciosa típica antes de rupturas en tendencia. Precios y radar técnico Bitcoin, BTC, hoy se mueve cerca de los $92.190, rebotando tras una reciente caída. El repunte le coloca de nuevo por encima del soporte clave y sugiere que los osos podrían estar perdiendo algo de fuerza. Pero ojo, sigue habiendo resistencias en zonas altas, así que cualquier bajón puede volver a activar presión vendedora. El mercado sigue con nervios. BTC, con ánimo de recuperación, pero aún vulnerable. Si aguanta soporte, tiene chances de volver a atacar niveles más ambiciosos. Si no, puede haber sustituto en camino. Ethereum, ETH, cotiza ahora en torno a $3.160 a $3.160, subiendo algo en el día. Esa subida sugiere un poco de respiro para los alcistas, aunque la estructura general del mercado sigue tensa. ETH, moderadamente optimista, hay intento de rebote, pero aún con cautela. Si logra sostener por encima de los $3.000, puede volver a mirar resistencias más altas. Solana, Sol, ronda hoy los $139 aprox. Eso la deja bastante lejos de los niveles que muchos esperaban. Refleja la presión general que sufren las altcoins ante un mercado cripto aún dubitativo. Sol, con dificultades, sin un claro impulso. Si no consigue recuperarse pronto, podría continuar en una fase correctiva o lateral. XRP, cotiza cerca de $2.10, parece que tiene cierta estabilidad en este rango. Aunque el mercado general de altcoins no le da demasiadas alas por ahora, XRP, en modo espera. Puede mantenerse latente, a la expectativa de que el impulso general regrese, pero no parece momento de grandes subidas. Cardano, ADA, ronda aproximadamente los $4.345, está lejos de niveles de euforia. El mercado parece preferir tokens más líquidos o segundos al mando. ADA por ahora se mantiene moderadamente abajo. ADA, en consolidación, con riesgo bajista. Si el mercado no levanta, necesitaría un empujón fuerte para reactivar interés real. Hoy el mercado cripto parece estar en una fase de respiro más evaluación. Tras la volatilidad reciente, muchos inversores parecen tomar un respiro. Los precios aparecen algo recuperados, pero con cautela. BTC y ETH muestran señales de vida, lo que sirve como faro de esperanza, pero las altcoins, Sol, XRP, ADA, siguen indecisas. Si fuera tú y con la cabeza fría me mantendría alerta. Este tipo de respiradas muchas veces son previas a nuevos sustos o repuntes fuertes. Importa más la estructura técnica y el volumen que la promesa del titular del día. Entonces, el momento para trading cripto inteligente es ahora, no cuando salga en las noticias. ¿Quién escribe la historia del dinero? Imagina esta imagen: bancos vs cypherpunks, regulación vs DeFi, estrategias, Estado vs Satoshi. Cada noticia es una pieza en una partida de ajedrez donde blockchain y Bitcoin no son solo activos, son relatos de poder. Esto puede ser confuso, aunque es simple. Lo que estamos viendo no es adopción, es dominación estratégica.
Y fíjate en esto, XD, cada banco que entra, cada país que regula, valida la demanda, pero amenaza la libertad. La verdadera lucha no está en los precios, sino en el acceso. Aún así, lo que nadie quiere decir en voz alta es lo siguiente: el próximo gran movimiento no vendrá de Bitcoin o Ethereum, sino del acceso global a cripto trading real. Mientras los bancos europeos integran blockchain y los reguladores asiáticos endurecen vigilancia, los exchanges como Bybit, Pionex y plataformas de futures trading se convierten en los verdaderos guardianes del mercado. Por eso, criptonautas del bloque, cada decisión sobre seguridad, custodia y tokenización afecta directamente al Bitcoin Today y a las estrategias DeFi proyectos que construimos en silencio. Además, lo curioso es que las ballenas cripto ya están posicionándose donde hay menos ruido: acumulación en BTC, acumulación en ETH y movimientos laterales en XRP y Solana antes de rupturas técnicas. Satoshi maníacos, aquí no hay espectadores, solo combatientes informados. Deja tu comentario: ¿prefieres libertad DeFi o seguridad bancaria para tus BTC y Ethereum? Comparte, suscríbete y activa notificaciones. Somos la comunidad que vigila, analiza y actúa. Si este guión te sirvió, únete, porque la batalla por el dinero del futuro se libra ahora mismo en Blockchain XD.